Saludos, aquí estamos en la parte B de la lección número 87 del curso de geometría, o sea, la segunda parte de esa lección. Vamos a ver en esta lección finalmente ejemplos de aplicación de todos esos teoremas que hemos estado demostrando en las últimas lecciones relacionadas al volumen de paralelepípedos rectángulos, ¿verdad? Y fíjense cómo indican los ejemplos, que resolvamos los siguientes problemas. Y el primero dice: determine el volumen de un paralelepípedo rectángulo con dimensiones 2.5 metros, 1.67 metros y 1.5 metros. Bueno, recordamos que una de las fórmulas que vimos para hallar el volumen de un paralelepípedo rectángulo era que usted podía multiplicar las tres dimensiones, lo que se llama el largo, por el ancho y por la altura. En este caso, cualquiera de las tres dimensiones puede ser el largo, el ancho y la altura, porque en un paralelepípedo rectángulo las caras son rectángulos y cualquiera de las medidas de las dimensiones pueden ser identificadas con el largo, el ancho o la altura, ¿verdad? Así que será cuestión de multiplicar 2.5 metros, que es una de las dimensiones, por 1.67 metros, que es otra de las dimensiones, y por 1.5 metros, que es otra de las dimensiones. Y si usted multiplica ahora 2.5 por 1.67 y por 1.5, ya sea a mano o usando una calculadora, le va a dar 6.2625. Y claro, metros por metro por metro, metros cúbicos. Y ese sería el volumen de ese paralelepípedo rectángulo. 6.2625 metros cúbicos. En el segundo dice: busca el volumen de un cubo con 2 pulgadas de arista. Bueno, recuerde que un cubo es un paralelepípedo rectángulo en donde las caras, todas las caras son cuadrados, o sea, tanto el largo como el ancho como la altura es la misma. Y dice que son 2 pulgadas, el largo, el ancho y la altura son 2 pulgadas. Así que dimos un teorema que vimos que el volumen de cualquier cubo estaba dado por esta fórmula. La medida de la arista, que es la misma en las tres, largo, ancho y altura, elevado al cubo. O sea, tomamos la medida de la arista, que es 2 pulgadas, y la elevamos al cubo, ¿verdad? Y 2 al cubo es 8, 2 por 2 por 2 da 8, y pulgada al cubo por pulgadas cúbicas. Así que el volumen de ese cubo de 2 pulgadas por arista es de 8 pulgadas cúbicas. Fíjense en este tercer ejemplo, dice que un paralelepípedo rectángulo tiene base con área de 27 centímetros cuadrados y una altura de 0.135 metros. Entonces nos piden que hallemos su volumen en centímetros cúbicos. Bueno, fíjense que en este caso no nos dan las tres dimensiones, pero nos dan el área de la base, que es 27 centímetros cuadrados, ¿verdad? Y recuerda que hay una fórmula que nos dice que el volumen de cualquier paralelepípedo rectángulo está dado por, esta es otra de las fórmulas, ¿verdad?, la medida del área de la base de ese paralelepípedo rectángulo por su altura. Así que será cuestión de sustituir, ¿verdad?, el área de la base, que nos dice el problema que son 27 centímetros cúbicos, y la altura, que nos dice el problema que es 0.135 metros. Pero entonces fíjense que me estamos multiplicando centímetros cuadrados y metros, y el problema nos dice que tenemos el volumen en centímetros cúbicos. Estos metros yo los tengo que cambiar a centímetros. Y eso lo logramos multiplicando el número de metros por 100, ¿verdad? Porque en cada metro hay 100 centímetros. Así que para ver a cuánto equivalen los 135 metros, habrá que multiplicarlo por 100. Así que esto dará 27 centímetros cuadrados, y cuando yo multiplique 0.135 metros por 100 da 13.5, y entonces los metros cambian a centímetros, ¿eh? Así que al multiplicar 27 por 13.5 da 364.5, y centímetros cuadrados por otro centímetro da centímetros al cubo. Así que ese es el volumen de ese paralelepípedo rectángulo del cual nos daban el área de la base y su altura. En este cuarto ejemplo dice que un paralelepípedo rectángulo tiene un volumen de 25 pulgadas cúbicas. Si la base mide 3 pulgadas por 2 pulgadas, ¿cuánto es la altura a la centésima de pulgada más cercana? Bueno, fíjense que nos dan las dimensiones de la base, ¿verdad? Que por ser un paralelepípedo rectángulo, la base, igual que todas las caras del paralelepípedo rectángulo, son rectángulos. Así es que esta dimensión y esta dimensión, ¿verdad?, nos las dan, y tenemos que buscar la altura, que es la tercera dimensión, porque fíjense que en este caso nos dan el volumen. No tenemos que buscar el volumen, sino que nos dan el volumen, nos dan las dimensiones de las bases, que son 3 pulgadas por 2 pulgadas, y queremos buscar la altura. Bueno, recordamos que el volumen, nuevamente usando esta fórmula, ¿verdad?, de un paralelepípedo rectángulo es largo por ancho por altura. La multiplicación, el resultado, el producto de las tres dimensiones que tiene ese paralelepípedo rectángulo. Así es que es cuestión de sustituir aquí los datos que nos dan. El volumen es 25 pulgadas cúbicas, ¿sí? Sustituimos el volumen.
El largo lo podemos tomar como 3 pulgadas, el ancho lo podemos tomar como 2 pulgadas, y la altura, que es precisamente la que nos piden que busquemos, pues la llamamos H, ¿verdad? O sea que 25 pulgadas cúbicas, que es el volumen, será 3 por 2, 6, y pulgadas por pulgadas, pulgadas cuadradas. Y esta será el área de la base por la altura. Y entonces lo que nos falta hacer es coger esa ecuación y resolverla para H. Y fíjense que para yo dejar la H sola y encontrar cuánto es, tendremos que multiplicar aquí por 6 pulgadas cuadradas para que se me cancele y quede la H solita. Pues por la ley de división de las igualdades, si yo tengo que dividir este lado de esa ecuación por 6 pulgadas cuadradas, ¿verdad? El otro lado, las 25 pulgadas cúbicas, tenemos también que dividirlo por 6 pulgadas cuadradas, por lo mismo por lo cual dividimos acá. Fíjense que en este lado, yo cancelar las 6 pulgadas cuadradas, tanto arriba como abajo, nos queda la altura H, y al dividir 25 entre 6 da 4.16666. Si usted hace la división, va a dar eso, 4.1666666, etc. Pero como nos piden que lo demos la centésima de pulgada más cercana, y la centésima recuerde que es la segunda posición decimal después del punto decimal, porque recuerde que esta es la primera, que es la décima, y esta es la segunda, que es la centésima. Pues yo quiero redondear a la segunda, a la centésima, ¿ves? Y como de ahí en adelante 6, 6, 6, 6, etc., pues tenemos ese 6 y detrás viene otro 6, así que ese 6 primero, en la posición de las centésimas, se aumenta por una unidad a 7, así que nos quedará que será la altura 4.17 pulgadas, ¿verdad? Porque fíjense cómo salen las pulgadas. Como tenemos aquí que dividir pulgadas cúbicas entre pulgadas cuadradas, recuerde que como usted tiene una variable, ¿verdad?, a un exponente, porque usted escribe que se está dividiendo, usted escribe la variable, que es pulgadas, y resta el exponente de arriba, que es 3, menos el exponente de abajo, que es 2, y 3 menos 2 es 1, pulgadas a la 1. Y efectivamente debe ser pulgadas a la 1, porque fíjense que la altura es un largo, y los largos no se miden en pulgadas cuadradas, ni en pulgadas cúbicas, sino en pulgadas. Muy bien. Pero fíjense que algebraicamente sale que son pulgadas, ¿verdad? Al aplicar esa ley de exponentes de la división de bases iguales. El quinto ejemplo dice el volumen de un paralelepípedo rectángulo de base cuadrada. O sea que ahora es un paralelepípedo rectángulo, pero en particular las bases son rectángulos que son cuadrados, con los 4 lados iguales, ¿verdad? Es de 273.8 centímetros cúbicos. Nos dan el volumen, ¿verdad? Y la altura es de 1.97 pulgadas. Y entonces nos dice, determine la medida de cada lado de la base en centímetros a la décima más cercana. Fíjense que el volumen nos da en centímetros cúbicos y la altura nos da en pulgadas. Y yo quiero la medida de cada lado de la base. Recuerden que la base tendrá largo y ancho, ¿verdad? Pero con un cuadrado el largo y el ancho va a ser el mismo, ¿verdad? Por ser un cuadrado. Pues entonces yo tengo que cambiar estas pulgadas a centímetros, porque yo quiero la respuesta en centímetros, de hecho a la décima más cercana. ¿Cómo lo haremos? Pues como ven aquí la altura, ¿verdad? La altura, pues fíjense que yo podría usar la fórmula esa que dice que el volumen de cualquier paralelepípedo rectángulo es el producto de la área de la base por la altura, ¿verdad? Y entonces, claro, sabemos que la base, en este caso, en este problema, es un cuadrado, ¿verdad? Así es que fíjense, si yo sustituyo ahí, el volumen dice que es 273.8 centímetros cúbicos. La base no la conozco, pero la puedo buscar si sustituyo entonces también lo que es la altura, que es 1.97 pulgadas. Entonces, ahora tengo que multiplicar esas 1.97 pulgadas por 2.54, porque recuerde que al principio del curso, cuando dimos las medidas de longitud, ¿verdad?, vimos que las pulgadas equivalían a 2.54 centímetros. O sea que para yo averiguar cuántos centímetros caben en esas 1.97 pulgadas que tenemos que multiplicarlo por 2.54 que hay en cada pulgada, ¿verdad? Bien, así es que tendremos, seguimos acá, ¿verdad? Que 273.8 centímetros cúbicos. 273.8 centímetros cúbicos será igual a... Y cuando yo ve la base, ¿verdad?, que es el área de la base, que recuerde que la base es un cuadrado, por 1.97 pulgadas multiplicado por 2.54. Y cuando yo haga esa multiplicación, eso me va a dar aproximadamente 5 centímetros. Y fíjense que lo doy así, 5.00. Si usted hace la multiplicación, va a ver que cuando usted redondea, ¿verdad?, cuando usted redondea a 2 lugares es 5.00. Y lo redondeemos a 2 lugares, porque fíjense que nos está pidiendo la décima más cercana, ¿ves?
Así que tenemos que buscar el segundo lugar decimal. Y el segundo lugar decimal, pues, se redondea a 0,0. ¿Okay? Bien, y entonces, y estos serían, claro, centímetros. Y aquí tenemos centímetros cúbicos ya. O sea que ya tenemos todo en términos de centímetros. Las pulgadas las cambiamos en centímetros, las multiplicamos en 9 pulgadas por 2.54. Y continuando con esto, ¿cómo yo encuentro ahora cuánto es el área de la base? ¿Cuánto es la B? Esta B. Pues fíjense que si tomo esa ecuación y en ambos lados dividimos entre 5.0 centímetros, por la ley de división, ¿verdad? Acá también tenemos que dividir los 273.8 centímetros cúbicos que tenemos entre los 5 centímetros, y entonces nos queda lo siguiente. Acá fíjense que cancela esto, ¿verdad? Y nos queda que el área de la base será igual a, y al dividir los 173.8 centímetros cúbicos entre 5 centímetros cúbicos, eso nos da aproximadamente 54.76. 54.76, ¿qué? Pues mire, como estoy dividiendo entonces centímetros cúbicos, que es el volumen, ¿verdad?, de ese paralelepípedo rectángulo, 273.8 centímetros cúbicos, ese es el volumen, entre 5 centímetros, que es el largo, ¿verdad?, de la altura, ¿verdad?, la medida de la altura, en centímetros, pues nos da 54.76 centímetros cúbicos entre centímetros. Bueno, pues aplicando otra vez la misma ley de exponente que apliqué aquí, ¿verdad?, al tener bases iguales, pulgadas y pulgadas, pongo pulgadas y le estamos el exponente de arriba que es 3 menos el exponente de abajo que es 2, 3 menos 2 es 1, queda pulgada a la 1. En este caso, al yo dividir centímetros cúbicos entre centímetros, nos da también la base centímetros, pero al restar 3, que es el exponente de arriba, menos 1, que es el exponente que tiene los centímetros abajo, 3 menos 1 da 2, 54.76 centímetros cuadrados. ¿Okay? Bien, así que ese es el área de la base de ese paralelepípedo rectángulo que tiene base cuadrada. Ahora, ¿cómo se busca el área de un cuadrado? Que es el área de esa base cuadrada. La fórmula, recuerde, cuando tenemos las áreas, ¿verdad?, el concepto de áreas, el área de un cuadrado es la medida del lado al cuadrado. Y si el lado llamamos S, pues esta B es S cuadrado, ¿verdad?, de la medida de cada lado del cuadrado, del cuadrado que está en esa base al cuadrado. Y aplicando la ley de simetría, ¿verdad?, pongo esto en el lado izquierdo y pongo esto en el lado derecho, 54.76 centímetros cuadrados. Bueno, pues ya tenemos cuánto es la medida de cada lado del cuadrado que está en la base de ese paralelepípedo rectángulo, que nos dice que es eso. ¿Cómo yo busco entonces cuánto mide cada lado? Pues fíjense cómo yo puedo pasar de ese cuadrado, que es el largo de ese lado, de cada lado de la base cuadrada de ese paralelepípedo rectángulo, ¿verdad?, pues yo lo puedo pasar a la 1 buscando su raíz cuadrada, ¿verdad?, porque al buscar la raíz cuadrada de ese cuadrado se elimina. Y claro, como ese cuadrado es esto, pues buscar la raíz cuadrada de esto es lo mismo por sustitución que buscar la raíz cuadrada de a lo que es igual a esto, que es 54.76 centímetros cuadrados. Aquí nos va a salir, de hecho, el valor absoluto de ese, ¿verdad?, por aquel teorema que estudiamos en el manejo algebraico de la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 54.76 a la décima más cercana a 7.4. ¿Y cuánto? ¿Qué unidad de medida? Bueno, pues recuerden, cuando usted tenía una variable elevada a un cuadrado, ¿verdad?, y buscaba la raíz cuadrada, pues lo que tenía que hacer es tomar el exponente y dividirlo entre 2. Y 2 entre 2 da 1, así que serán centímetros a la 1. 74 centímetros. Así que de hecho, ¿cuánto mide cada lado de ese cuadrado que está en la base, ¿verdad?, de ese paralelepípedo rectángulo? Pues puede ser que sea eso o el negativo de eso, pero recuerde que las unidades de medida, ¿verdad?, de largo son positivas, así que se toma el valor positivo, eso mismo, 7.4 centímetros, y ese sería el valor de la medida de cada lado en la base cuadrada de ese paralelepípedo que tiene base cuadrada. El sexto y último ejemplo que vamos a ver sobre esto dice así: la aplicación del área de paralelepípedos rectángulos. Dice, ¿cuál es la razón de los volúmenes de dos paralelepípedos
rectángulos que tienen ambos altura de 6 centímetros y cuyas bases tienen áreas de 20 centímetros cuadrados y 80 centímetros cuadrados respectivamente. ¿Cuál es la razón del área? De los volúmenes que tienen esos datos, ¿verdad? Los dos paralelepípedos tienen altura 6 centímetros, o sea, los dos son del mismo alto, pero las bases son diferentes. Y una de ellas tiene 20 centímetros cuadrados y la otra tiene 80 centímetros cuadrados. ¿Okay? Bueno, pues recuerde que hay un teorema que decía que si dos paralelepípedos rectángulos tenían la misma altura, ¿okay? La misma altura, esos volúmenes estaban en proporción a las áreas de las bases, ¿verdad que sí? Bueno, pues mire, da la casualidad que nos dan las áreas de las bases, que es 20 centímetros cuadrados y 80 centímetros cuadrados. Así que si yo tomo el volumen, fíjese cómo usted lo podría hacer de dos maneras, ¿verdad? Si usted toma el volumen del primero, el que tiene área, y claro, recuerde que eso es así, le repetimos, las volúmenes están en proporción con las áreas de las bases si tienen los dos paralelepípedos rectángulos la misma altura, y ambos dicen que tienen la misma altura de 6 centímetros, ¿verdad? Así que el volumen del primero entre el volumen del segundo va a ser igual a la razón que hay entre las áreas de las bases, 20 centímetros cuadrados, entre el área del otro paralelepípedo rectángulo que es el área de la base, el otro paralelepípedo rectángulo que es 80 centímetros cuadrados, ¿no? Y esto nos da, bueno, fíjense que los centímetros cuadrados se cancelarían, ¿verdad? Como cualquier variable que está igual arriba y abajo, como un factor que se cancela arriba y abajo, y nos queda 20 ochentavos, que entre 20 da 1 y entre 20 da 4, así que es de 1 a 4. Así que sería la razón del volumen del primer paralelepípedo, el que tiene base con área 20 centímetros, al segundo paralelepípedo que tiene área, base con área de 80 centímetros cuadrados. Si usted lo compara en forma contraria, o sea, el volumen del segundo entre el volumen del primero, la razón del volumen del segundo al volumen del primero, pues tendríamos que dividir el área del segundo, de la base del segundo volumen, que sería 80 centímetros cuadrados, entre el área de la base del primer paralelepípedo rectángulo ese que dice que tiene 20 centímetros cuadrados, ¿verdad? Porque repetimos, los volúmenes de dos paralelepípedos rectángulos, si tienen la misma altura, están en proporción con las áreas de las bases, ¿okay? Y claro, aquí 80 entre 20 da 4, y los centímetros cuadrados, por ser como un factor, es un factor, ¿verdad? Igual arriba y abajo lo cancelamos y nos queda sencillamente 4. Así que si hiciéramos la comparación en el otro orden, la razón sería 4. En uno de los órdenes, ¿verdad? La razón sería un cuarto, en el otro orden, la razón sería 4. ¿Okay? Bueno, pues con esto terminamos los ejemplos de aplicación de esas fórmulas y esos conceptos que vimos relacionados a los volúmenes de los paralelepípedos rectángulos. En la próxima lección vamos a ver cómo buscar el volumen no de paralelepípedos rectángulos, sino de cualquier paralelepípedo, sea rectángulo o no. Nos vemos entonces ya pronto en esa lección.